En el amanecer frío de febrero de 1220, un hombre corrió por los pasillos de mármol del palacio de Gurgang. No caminaba, huía. Sus sandalias de seda resbalaban sobre el suelo pulido, manchado ahora con gotas de sudor que caían de su frente. Llevaba en la mano un pergamino arrugado, empapado en sangre seca. Era una carta. La carta que había enviado un año antes a un líder mongol, del que apenas conocía el nombre. Ala ad-Din Muhammad II, Shah del poderoso imperio Joresmio, el hombre que gobernaba desde el mar Caspio hasta el Golfo Pérsico, corría como un animal herido hacia los muelles del puerto. Detrás de él, el humo negro se alzaba desde las torres de su capital. Sus soldados habían huido, sus consejeros muertos, sus tesoros saqueados. Y en el horizonte, las banderas con colmillos de lobo se acercaban implacables. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Muhammad contaba una historia que ningún cronista se atrevió a escribir completa. Su espalda estaba encorvada no por la edad, tenía apenas 51 años, sino por el peso de una decisión que había condenado a millones. Sus manos temblaban al sostener el pergamino, no por el frío del amanecer, sino por la memoria de la sangre que había ordenado derramar. En ese papel estaba escrita la sentencia de muerte de toda una civilización, la respuesta que había enviado a Genghis Khan cuando el gran conquistador le pidió justicia por la masacre de sus comerciantes. Ya no era el Shah que recibía tributos de reyes. Ya no era el soberano que comandaba ejércitos de 300.000 guerreros. Ya no era el dueño de ciudades que brillaban como joyas en el desierto. Solo era un hombre que había escogido la guerra contra el infierno. Y había perdido. Pero esta historia no empieza con un hombre huyendo. Empieza con un insulto. Un insulto que costó la vida a 2 millones de personas y borró del mapa la civilización más rica de Asia Central. Esta es la historia de cómo una carta arrogante destruyó un imperio que había tardado siglos en construirse, y de cómo la soberbia de un solo hombre convirtió jardines florecientes en cementerios de arena. Para entender cómo un imperio que se extendía desde el Cáucaso hasta la India pudo desaparecer en apenas 3 años, hay que volver a una mañana de octubre de 1218, cuando un caraván de comerciantes mongoles se acercó a las murallas doradas de Otrar. Eran 450 hombres, cargados con sedas, pieles de marta, jade y oro. Venían en son de paz, con salvoconductos firmados por el mismo Genghis Khan, buscando abrir rutas comerciales entre el imperio mongol y el reino de Joresm. Pero Inalchuk, el gobernador de Otrar, no vio comerciantes, vio espías. Su codicia se disfrazó de prudencia política y su paranoia de patriotismo. Esa noche, mientras los mercaderes dormían en los khansarai de la ciudad, Inalachuk ordenó su ejecución. Todos y cada uno fueron degollados. Sus mercancías confiscadas, sus cuerpos arrojados al río Sirdaria, sin ceremonias ni oraciones. Cuando las noticias llegaron a Genghis Khan, el conquistador que había unificado las tribus mongolas y derrotado a los ejércitos del reino de Jin, no montó en cólera. Algo más peligroso, permaneció en silencio. Dictó una carta al Shah Muhammad no como ultimátum, sino como petición de justicia entre soberanos. Pedía que le fuera entregado Inalachuk para ser juzgado por la masacre de sus súbditos. A cambio, prometía paz y comercio próspero entre ambos imperios. Era la oportunidad de oro para evitar una guerra. Genghis Khan, ocupado con sus campañas en China, no buscaba nuevos enemigos. Pero Muhammad, aconsejado por su madre Terken Hatun y cegado por siglos de superioridad cultural,
vio en la carta mongol no una petición diplomática, sino una afrenta intolerable. ¿Cómo se atrevía un líder de nómadas bárbaros a pedirle cuentas al heredero de los califas, al shah del imperio que había preservado la cultura persa durante generaciones? Su respuesta fue un escupitajo a la cara de la historia. No solo se negó a entregar a Inalachuk, sino que ordenó ejecutar a los embajadores mongoles. Uno fue decapitado inmediatamente. Al otro, el líder de la embajada, le quemaron la barba y lo enviaron de vuelta a Genghis Khan como mensaje viviente de desprecio. Junto con él, una carta que rezaba: el Shah de Joresm no rinde cuentas a pastores de ovejas. Si Genghis Khan quiere justicia, que venga a buscarla con sus propias manos. Cuando el embajador mutilado llegó al campamento mongol, Genghis Khan lo recibió en silencio. Le curó las heridas con sus propias manos. Le dio de comer y le prometió que esas cicatrices serían vengadas. Luego subió a una colina, levantó los brazos al cielo y pronunció una oración que los cronistas mongoles registraron palabra por palabra. Tengri, Dios eterno, has visto la afrenta que han hecho a mis hombres. Juro por tu nombre que no descansaré hasta que la sangre de cada habitante de Joresm fertilice las estepas y que de sus ciudades no quede piedra sobre piedra. Muhammad acababa de firmar la sentencia de muerte de su propio pueblo, pero aún no lo sabía. Aún creía que las murallas de Samarcanda y Bujará eran impenetrables. Aún pensaba que sus 300.000 soldados eran invencibles. Aún confiaba en que el desierto protegería sus fronteras como había protegido a sus antepasados. No sabía que acababa de despertar a la bestia más eficiente de destrucción que el mundo había visto jamás. Y que esa bestia no descansaría hasta convertir su imperio en una lección de humildad grabada en huesos y cenizas. Genghis Khan no era un hombre impulsivo. Era un estratega que había aprendido a convertir cada insulto en ventaja, cada derrota en lección. Durante meses, el gran conquistador preparó la respuesta más meticulosa de su carrera. Suspendió las campañas en China, retiró tropas de Corea, convocó a todos los generales del imperio mongol a una Kurultai extraordinaria. El mensaje era claro: Joresm sería la primera víctima de la nueva doctrina militar mongola. No sería una conquista, sería una demostración. Las cifras del ejército que se dirigió hacia Asia Central dan vértigo incluso hoy. 200.000 mongoles veteranos, más 100.000 guerreros de pueblos sometidos, chinos especialistas en armas de asedio, ingenieros persas que conocían las técnicas de fortificación islámicas, espías que llevaban años infiltrados en las ciudades jorsemias. No era un ejército, era una máquina de exterminio diseñada específicamente para destruir la civilización sedentaria. Pero la preparación no fue solo militar. Genghis Khan envió caravanas de comerciantes mongoles a todas las ciudades del imperio jorsesmio. Oficialmente eran mercaderes. En realidad eran espías que cartografiaron cada calle, cada almacén, cada punto vulnerable de las defensas enemigas. Cuando la invasión comenzó, los mongoles conocían las ciudades jorsemias mejor que sus propios habitantes. El primer objetivo fue Otrar, la ciudad donde todo había comenzado. Genghis Khan la asedió personalmente, no por su valor estratégico, sino por simbolismo. Inalachuk, el gobernador que había masacrado a los comerciantes, se defendió con valentía desesperada. Sabía que no habría perdón. La ciudad resistió 5 meses. Cuando finalmente cayó, Genghis Khan ordenó que Inalachuk fuera ejecutado de la manera más lenta posible. Le vertieron plata fundida en los ojos y los oídos para que muriera ciego y sordo como había vivido. Pero la auténtica demostración de la metodología mongola se vio en Bujará.
la perla del Islam en Asia Central, la ciudad que se proclamaba la cúpula del Islam y el ornamento del mundo, se rindió sin apenas combatir cuando vio acercarse las banderas mongolas. Sus habitantes creían que la rendición les salvaría. No comprendían que para Genghis Khan, la guerra contra Joresm no era territorial, era existencial. Cuando las puertas de Bujará se abrieron, Genghis Khan cabalgó hasta la mezquita mayor. Subió al minbar, el púlpito desde donde se predicaba, y pronunció las palabras que los supervivientes recordarían durante generaciones. Soy el castigo de Dios. Si no hubierais cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo sobre vosotros. Lo que siguió fue una demostración de terror calculado. Los mongoles no se limitaron a saquear. Reorganizaron la ciudad para hacerla más eficiente de destruir. Dividieron a la población en grupos. Los artesanos útiles fueron enviados a Mongolia como esclavos. Los soldados y nobles fueron ejecutados públicamente. Los ciudadanos comunes fueron utilizados como escudos humanos en el siguiente asedio. Las mezquitas fueron convertidas en establos. Las bibliotecas, con sus miles de manuscritos persas y árabes, fueron quemadas hasta los cimientos. En Samarcanda, la capital cultural del mundo islámico, los mongoles perfeccionaron su técnica. Obligaron a los prisioneros a construir las máquinas de asedio que destruirían sus propias casas. Convirtieron a los hombres en arqueros forzados que disparaban contra las murallas donde estaban sus familias. Cuando la ciudad se rindió, Genghis Khan hizo formar a toda la población en las llanuras exteriores. Separó a los artesanos, a los jóvenes fuertes, a los ancianos inútiles, y luego, con la eficiencia de un carnicero, ordenó la ejecución sistemática de todos los que no le servían. Pero el mensaje más terrible no fue enviado a las ciudades que resistían, fue enviado a las que se rendían. Porque en el vocabulario militar mongol, la rendición no compraba la misericordia, compraba una muerte rápida en lugar de una muerte lenta, nada más. Mientras tanto, en los palacios de Gurganj, Muhammad recibía informes contradictorios. Algunos mensajeros hablaban de victorias imposibles, otros de tragedias inexplicables, pero todos coincidían en una descripción que helaba la sangre. Los mongoles no tomaban prisioneros, no aceptaban tributos, no negociaban términos, solo avanzaban, ciudad tras ciudad, como una tormenta que borra todo lo que toca. Y por primera vez, desde que había enviado aquella carta arrogante, el Shah de Joresm comenzó a comprender que había cometido un error que le costaría todo lo que había heredado, y mucho más. El pánico llegó a Gurganj antes que los mongoles. Primero fueron los refugiados. Caravanas interminables de supervivientes de Bujará y Samarcanda, con historias que parecían delirios de pesadilla. Hablaban de ciudades donde no había quedado ni un perro vivo, de bibliotecas que habían ardido durante semanas, de prisioneros obligados a cavar sus propias fosas antes de ser ejecutados, de montañas de cráneos humanos apilados como pirámides en las plazas principales. Muhammad no quiso creerles. Se encerró en su palacio, convocó a sus generales y exigió planes de defensa. Pero sus propios comandantes le trajeron noticias peores. Los ejércitos jorsemios se desintegraban antes de luchar. Los soldados desertaban en masa. Los gobernadores provinciales huían hacia Bagdad o El Cairo, llevándose los tesoros que deberían haber financiado la resistencia. El imperio que había parecido invencible se revelaba como un fantasma de prosperidad, sin huesos que sostuvieran la carne.
Fue entonces cuando Muhammad tomó la decisión que definiría el resto de su vida. No defendería su capital. Huiría. No como estrategia militar, sino como instinto de supervivencia. Reunió a su familia, llenó varios barcos con oro y tesoros, y navegó hacia el sur por el mar Caspio, mientras sus súbditos se preparaban para resistir un asedio que su propio rey había abandonado. La persecución que siguió fue la más humillante de la historia. Genghis Khan no envió a sus mejores generales tras el Shah fugitivo. Envió a Jebe y Subedey, sus perros de caza, con 30.000 jinetes y una orden simple: traédmelo vivo o muerto, pero que no descanse un solo día hasta que exhale su último aliento. Muhammad corrió de ciudad en ciudad, de refugio en refugio, como un animal acorralado. En cada lugar donde buscaba asilo, encontraba poblaciones aterrorizadas que preferían entregarlo a los mongoles antes que arriesgar su propia destrucción. Sus propios súbditos lo rechazaban. Sus antiguos aliados cerraban las puertas. Los gobernadores, que una vez besaron sus manos, ahora ofrecían recompensas por su cabeza. En Rayi, la antigua capital de los partos, los ciudadanos le negaron la entrada. En Hamadán fue expulsado por sus propios soldados. En Kermanshah tuvo que huir en mitad de la noche cuando se enteró de que los mongoles estaban a solo 3 días de distancia. Cada huida lo despojaba de algo más. Primero de sus tesoros, luego de sus sirvientes, después de sus guardias, finalmente de su dignidad. La última imagen que los cronistas conservaron del Shah Muhammad fue la de un hombre descompuesto, enfermo, vestido con harapos, navegando en una pequeña embarcación hacia una isla desierta en el mar Caspio. Llevaba consigo solo 2 cosas: una daga para defenderse y la carta arrugada que había enviado a Genghis Khan 2 años antes. En las noches, cuando las fiebres lo atacaban, leía y releía sus propias palabras. Si Genghis Khan quiere justicia, que venga a buscarla con sus propias manos. La justicia había llegado, pero no de la forma que él había imaginado. En enero de 1221, Ala ad-Din Muhammad II murió en esa isla sin nombre, rodeado de agua que reflejaba el humo de sus ciudades quemadas. No murió en combate, no murió como mártir. Murió de disentería, fiebre y desesperación, como mueren los animales heridos que no encuentran refugio. Sus últimas palabras, según el único sirviente que lo acompañó hasta el final, fueron: Dios me ha castigado, pero ¿por qué también a mi pueblo? Su cuerpo fue arrojado al mar. No hubo funeral. No hubo luto oficial. No hubo heredero que reclamara venganza. Solo quedó un imperio vacío, como una cáscara de huevo rota, esperando a que los vientos de la historia se llevaran los pedazos. Cuando Genghis Khan recibió la noticia de la muerte del Shah, no celebró. Había perdido la oportunidad de mirarlo a los ojos mientras le explicaba el costo de la arrogancia. Pero la guerra no terminó con la muerte del rey. Continuó hasta que no quedó rastro de la civilización que había osado desafiar a los mongoles. Jalal-ed-Din, el único hijo de Muhammad que había elegido luchar en lugar de huir, prolongó la agonía durante 2 años más. Pero era un hombre luchando contra una avalancha. Cada victoria táctica era seguida por una derrota estratégica. Cada ciudad que defendía era reducida a cenizas después de ser tomada. Cada aliado que conseguía era posteriormente masacrado junto con su familia. La última batalla
se libró en las orillas del río Indo, donde Jalal-ed-Din, con solo 7.000 hombres, resistió durante 3 días contra 70.000 mongoles. Cuando vio que la derrota era inevitable, no se rindió. Espoleó su caballo y se arrojó al río desde un acantilado de 30 metros de altura. Genghis Khan, que observaba desde la orilla opuesta, dijo a sus generales: «Así debe un padre esperar que se comporte un hijo». Jalal-ed-Din sobrevivió, pero su imperio no. En 1821, 3 años después de la masacre de Otrar, el imperio jorsesmio había dejado de existir. No había sido conquistado, había sido erradicado. Las ciudades que no se rindieron fueron arrasadas hasta los cimientos. Las que se rindieron fueron despobladas y abandonadas. Los sistemas de irrigación que habían sostenido la agricultura durante 1000 años fueron destruidos deliberadamente. Los campos fueron sembrados con sal para que nada pudiera crecer. Los números de la destrucción son casi incomprensibles. Según los cronistas persas, antes de la invasión mongola, la región tenía una población de aproximadamente 2,5 millones de habitantes. Después de la conquista, las estimaciones hablan de menos de 100.000 supervivientes. No fue solo genocidio, fue civilicidio. La aniquilación sistemática de todo lo que había definido la cultura jorsesmia. Pero la lección más terrible no fue la destrucción física, fue la psicológica. Durante generaciones, los pueblos de Asia Central y Medio Oriente vivieron aterrorizados por la posibilidad de que los mongoles regresaran. Los padres amenazaban a sus hijos con la llegada de los diablos amarillos. Los poetas componían elegías por las ciudades muertas. Los historiadores escribían advertencias sobre los peligros de la soberbia ante fuerzas que no se comprenden. Y en las ruinas de Samarcanda, donde una vez habían florecido los jardines más hermosos del mundo islámico, los vientos del desierto arrastraron durante décadas fragmentos de pergaminos quemados, páginas de poesía persa, tratados de matemáticas árabes, obras de filosofía griega traducidas al farsi. Todo el conocimiento acumulado durante siglos, disperso como polvo sobre las piedras rotas. La carta arrogante de Muhammad había costado más que vidas. Había costado siglos de cultura humana. Había costado el futuro de una civilización entera. Siglos después, los historiadores musulmanes no llamaron a la destrucción de Joresm una guerra, sino la calamidad que cambió el mundo. Genghis Khan demostró que ningún reino estaba realmente seguro. Las murallas, los desiertos, los mares, nada detuvo a un enemigo que no respetaba las reglas tradicionales. Pero la tragedia de Muhammad II no fue solo personal, fue histórica. Su caída marcó el final de una era. Antes de la invasión, Asia Central era el corazón del comercio y del conocimiento. Las rutas de la seda pasaban por Samarcanda y Bujará. La ciencia y la filosofía florecían en las universidades de Joresm. Después, el mundo se reconfiguró. El comercio se desvió hacia Europa y Rusia. Los centros de saber se trasladaron a El Cairo, Bagdad y Córdoba. Asia Central quedó marginada, como si la historia la castigara por la soberbia de un solo hombre. Y aún hoy, en cada crisis diplomática, su sombra persiste, en cada amenaza disfrazada de firmeza. En cada líder que cree que humillar es una forma de gobernar. Porque la verdadera lección de Joresm es que la arrogancia puede ser más letal que cualquier ejército, que subestimar al enemigo puede destruir civilizaciones. Muhammad no fue un cobarde,
Fue un hombre que no entendió que el mundo había cambiado, que hay palabras que, dirigidas al adversario equivocado, pueden incendiar la historia.